obligado a morir justo después de volverse invencible en Warhammer? Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 151. Más tarde, seguiré el ejemplo de mis hermanas y explicaré estos libros a los guerreros en mi tiempo libre. En la frontera del lejano oriente, al escuchar las hazañas de sus hermanos y hermanas, sintió profundamente que todos poseían cualidades extraordinarias de las que valía la pena aprender. Euton con preocupación. Después de todo, ¿quién puede predecir el futuro? Después de su éxito, se retiraría al campo como granjero o, en su tiempo libre, enseñaría a los ultramarines como sus hermanas, difundiendo conocimiento y sabiduría. Al percatarse de que la flota colonial ha sido atacada, es muy probable que envíen refuerzos rápidamente o preparen numerosas emboscadas con antelación. Actualmente, se han detectado un total de 22 flotas alienígenas. Ese era el tiempo que su madre había estado fuera en una misión secreta enviada por el emperador, 22 días completos, lo que se traducía en 516 horas y 31.680 minutos, y ella aún no había regresado. Rápidamente sorbió la saliva que le fluyó a la boca. Las naves desplegaban una potente potencia de fuego, cayendo sobre el enemigo como gotas de lluvia. El fuerte ruido y las llamas producidas por la colisión parecieron ser el preludio de esta batalla victoriosa. El humo de los disparos se extendió rápidamente como una densa niebla. Los gritos y las explosiones se entrelazaron, haciendo doler los tímpanos. Hijos del Rey Blanco, flanqueen el ala izquierda. Rápido. Portadores del amanecer, avancen sobre el ala derecha, reprímanlos sin descanso, no les den ni una oportunidad de respirar. Sabía que debía perseguir con decisión la victoria en ese momento y no darle al alienígena la oportunidad de reorganizarse. El cursor en la pantalla parpadeaba y saltaba, como la tensión del campo de batalla. Los miembros del equipo, ágiles como guepardos, abordaron las lanchas de asalto y lanzaron una rápida carga hacia la zona, con la débil potencia de fuego de las naves alienígenas. Tras el impacto, las naves alienígenas se sacudieron violentamente, y sus carcasas se agrietaron y desprendieron. Usaron sus cuerpos de formas extrañas, cubiertos de protuberancias y púas, para construir una fortaleza alienígena temporal, y de vez en cuando, rayos de luz verde salían de agujeros ocultos. Por favor, dame un poco. Capítulo 152. No confíes en tu hermano cuando esté inconsciente. Los soldados a bordo ya estaban en alerta máxima, con las armas listas para disparar, y sus ojos llenos de valentía y determinación. Su resistencia se intensificó al instante y cayeron en un estado casi de locura. Toda la fortaleza parecía una bestia prehistórica completamente enfurecida, mostrando sus colmillos y garras para protestar contra los enemigos que se acercaban. Su voz tranquila e innegablemente majestuosa llegó rápidamente a oídos de todos los hijos del Rey Blanco a través del canal de comunicación. Psíquicos, escuchen. Desaten inmediatamente sus engañosos poderes psíquicos para confundir sus mentes. Rápido. Concentraron rápidamente sus mentes, cerraron los ojos y una tenue luz apareció alrededor de sus cuerpos. Sus manos danzaron en el aire, tejiendo misteriosas runas psíquicas. Una tras otra, las naves perdieron potencia y flotaron en el vacío como cometas con las cuerdas rotas. Algunas se transformaron en brillantes fuegos artificiales en una serie de explosiones, mientras que otras quedaron completamente paralizadas y reducidas a un montón de escombros fríos. Sus rostros reflejaban fatiga, pero bajo ella, se esbozaba una sonrisa de alivio difícil de disimular. La voz de Fore rezumaba cansancio posbélico, pero también decisión. Según el cálculo del tiempo, ya deberían haber terminado su trabajo, respondió Black May con calma, obviamente habiéndolo planeado con antelación. Las cosas viejas son cosas viejas. Son realmente consideradas. Aunque bromeaban de vez en cuando, sabían que cooperaban bien y eran camaradas que podían confiar en la ayuda mutua en el campo de batalla. Para proteger a un grupo de civiles aterrorizados, este hermano avanzó con determinación y recibió varios impactos de bala. Con tiempo, el cuerpo se regenerará rápidamente.
Justo cuando escoltaban a los civiles en la retirada y ganaban tiempo precioso para que todos escaparan, una bomba explotó a distancia sin previo aviso. Luego, las ruinas circundantes se derrumbaron por el impacto, sepultándolo por completo. ¿Por qué no me dejas morir? Respondió Carly con una sonrisa burlona y un dejo de regodeo. Su boca estalló en pedazos y ni siquiera podía pronunciar frases completas, y mucho menos expresarse. Solo puedo meterte en el acorazado. No puedo verte desaparecer sin más. Otro mensajero del amanecer se adelantó con expresión seria. Después de todo, la cantidad de mechas acorazados de la Segunda Legión era muy escasa. Para que estés más cómoda, incluso fuimos a ver al hijo del Rey Blanco y le suplicamos que te equipara con el mejor equipo. Si te quedas dentro, te garantizo que no sentirás nada de calor. Pagamos un precio muy alto y pasamos mucho tiempo ensayando y coordinándonos con ellos. Simplemente quédense ahí y desempeñen bien su papel. Las dos personas atrapadas se sintieron mareadas y gritaron de miedo, esperando que esta locura se detuviera pronto. He agregado un capítulo por cada 1000 votos de recomendación que ofrecí como recompensa. Capítulo 153. La boca de Gorne. Casi una de cada 3 frases que dicen se refiere a sus madres. Se oían todo tipo de elogios por todas partes. Era una etiqueta que pertenecía únicamente a la madre de Wille, y nadie más podía alcanzarla, y mucho menos arrebatarle este honor. Fue madre quien nos rescató del abismo de la muerte. Cada logro que hemos alcanzado es inseparable de la guía y protección de madre. Todos los honores que la Legión ha ganado deben dedicarse al gran primarca sin reservas. Su descendencia le ofrecerá la mayor gloria y hazañas militares. Aquellos lobos salvajes que hablaban con furia no tenían ni idea de las trágicas consecuencias que les aguardaban. En un abrir y cerrar de ojos, el lobo gravemente herido y moribundo fue rescatado del borde de la muerte. No tuvieron más remedio que obligarse a unirse a la batalla de nuevo con sus cuerpos exhaustos y recién recuperados. Cada minuto y cada segundo la atormentaban profundamente, y deseaba poder desplegar sus alas y regresar a su territorio de inmediato. Pintar las piezas sin duda hará que la máquina se encienda, Dayue. Lo he confirmado con el archisabio del Mechanicus. Estoy aquí para despedirte y disculparme contigo, Leila. Cada movimiento parecía un poco rígido. Obviamente, era extremadamente raro que bajara la postura de esa manera. Rara vez cambian de opinión. Cuando discrepan, suelen argumentar con razón y se niegan a ceder. El contraste era tan grande que su mente se quedó en blanco por un instante, y su corazón se llenó de conmoción y confusión. En ese momento, era como un cisne nadando con gracia y orgullo en el lago. Había un atisbo de orgullo benefactor en sus ojos, y su tono era como si estuviera en la cima del mundo, contemplando a todos los seres vivos y concediéndoles su perdón. Tengo un nombre, no me des un apodo, y Aurora. Era alto y corpulento, con una imponente estatura. En ese momento, miró a Wille con una expresión de impotencia tras haber sido engañado, y la corrigió con voz grave y potente. Sigo aliviado de que hayas venido desde Terra para ayudarme, aunque no hayas servido de nada. Al igual que Dorn, parecía llevar una máscara inexpresiva y permanecer allí como una escultura de madera. Solo pudo contener la ira, y su enorme pecho, que no podía cubrirse con la ropa, subió y bajó violentamente. Por favor, dame un poco. Capítulo 154. Guilliman te enseña cómo romper la defensa de tu hermano. Al abrir el paquete, vio un detallado diagrama anatómico del alienígena Eldar. Este hombre corpulento, considerado un gigante entre los primarcas, tenía ojos brillantes que contrastaban maravillosamente con su rostro moreno, y rebosaba alegría. Antes de que pudiera leerlo, una carta atrajo su atención. La redacción fue bastante exigente, requiriendo atención al detalle y una perspectiva integral. Ahora, el amable y honesto primarca siempre estaba pensando en los rumores que circulaban. ¿Qué demonios significa esto, Guilliman? ¿Se está burlando de mi incompetencia al frente de la Legión o de mi miserable infancia como Gorgona? Los soldados que cometieron errores fueron incorporados a las tropas de vanguardia y conducidos al frente del campo de batalla.
Cada palabra era como una flecha envenenada que se clavaba profundamente en el corazón de Medusa, haciendo que su ira ardiera como una llama furiosa, cada vez más intensa, casi reduciendo su cordura a cenizas. Pero al abrir la carta de Guilliman, esa apariencia amable se desvaneció al instante y ya no pudo contenerse. Habla con tono despreocupado, como si todo esto se diera por sentado. Todos sus años de autocontrol desaparecieron en ese momento. ¿Qué hay que presumir? Sus palabras eran directas y despiadadas. Estaba molesta por la dura crítica de Guilliman, pero también impotente por tener que lidiar con paciencia con los asuntos posteriores. Estaba atrapada en un dilema. Por favor, denme alguna ayuda. Capítulo 155. Beneficio garantizado y sospecha. Sus ojos brillaron con una extraña luz y habló con voz estridente. Ofrezco todo lo que Magnus posee. Sus legiones, su conocimiento, su poder, incluso sus hijos. Todo a cambio del 11º primarca. Al fin y al cabo, su futuro ya está firmemente enredado en los hilos del destino, y su trayectoria es difícil de cambiar. Para ti y para mí, sin duda es un trato justo. Sería mejor usar a Magnus y la legión detrás de él como moneda de cambio para intercambiar por el 11º primarca. Estaba realmente impresionada. A sus ojos, Magnus había sido objeto de tantas transacciones que casi se había convertido en un producto de tercera mano. Su estado era precario y su valor se había reducido considerablemente. Aún así, ¿aún quieres cambiar al 11º primarca? A través de las frondosas ramas del imponente árbol blanco, que se mecía ligeramente, se transmitió el nuevo acuerdo propuesto entre luces y sombras parpadeantes. Te cambio partes del 14º primarca por la legión de los 1000 hijos. ¿Qué te parece? Originalmente, había querido tratar al otro como un tonto y aprovecharse de él en la transacción, como si intercambiara una piedra terca por un hermoso jade a cambio de oro. Las sombras del árbol se mecían, y parecía que innumerables secretos susurraban entre las ramas y las hojas. Tras una breve reflexión, finalmente asintió levemente y aceptó este acuerdo calculado. Ese era su nombre firmado en este contrato de transacción. ¿Por qué no hacer algo así como matar dos pájaros de un tiro? Anhela comenzar este nuevo juego y esperar a que los frutos de la victoria caigan en sus garras. El tumor de Yueyei. La risa y la alegría, reprimidas por el dolor en el pasado, volvieron a resonar entre los camarotes del acorazado. Sabía que las razones eran misteriosas y que la gente común no podía lograrlo. Pido todo y necesito todo. Capítulo 156. Jardín, bienvenido. Parecía indiferente, pero sus ojos estaban fijos en la tableta que tenía delante, llena de incontables datos, y no podía apartar la vista. Solo puede aprovechar este descanso para preguntar con naturalidad mientras realiza su trabajo. Si no, mejor ten cuidado. Llevo 10 días seguidos trabajando incansablemente para gestionar los asuntos internos de la Legión, y me muero de ganas de desahogarme. Entonces te usaré como mi saco de boxeo. ¿Es este el corazón de la imitación original? Pero parece mucho más débil que el anterior. Willy frunció el ceño ligeramente, con los ojos llenos de confusión, y su mirada estaba fija en el corazón del recipiente de vidrio. El corazón era realista, con cada textura y detalle claramente visibles, como si un sinfín de misterios se pudieran vislumbrar desde cada ángulo. Pero parece mucho más débil que antes. Cuando Leila usó el producto de primera generación para crear descendencia, algo salió mal, lo que provocó un grave incidente y casi un desastre, causando muchos problemas a Lareo. Lareo la regañó por ello, y Leila aún recordaba la escena con nitidez. Sus habilidades son impresionantes. Puede mejorar la coordinación del cuerpo de un marine espacial y retrasar el envejecimiento de sus funciones. Y lo más importante, el precio es increíblemente bajo. Si no fuera por las limitaciones de costos, no habría necesidad de esforzarse tanto en entrenar a los astartes. Podríamos simplemente enviar a esos guardias y asistentes bien equipados al campo de batalla para eliminar a los alienígenas. Pero me niego a permitir que a mis descendientes se les implante otro corazón, incluso si es una versión mejorada como el tuyo. En su opinión, esta imitación mejorada del corazón original tenía muchas ventajas. En ese momento, temo que esto tenga consecuencias extremadamente nefastas.
Pero creo que 3 es un buen número. Al fin y al cabo, solo somos 3. Todo el jardín se llenó de una atmósfera repugnante y espeluznante. Extendió la mano para tocarla y la encontró empapada de sudor. Tenía el cabello pegado a la frente y sudaba profusamente, como si acabara de despertar de una terrible pesadilla. La sensación húmeda y pegajosa la hacía sentir incómoda. En su corazón, siempre tenía un significado de protección. Deseo a todos los amigos de los libros buena suerte en el nuevo año y una feliz reunión familiar. Capítulo 157. Investigación y casi ser absuelto. Miró la piscina termal llena de vapor y no pudo evitar sonreír con amargura, murmurando. Ahora se ha convertido en tu lugar de baño exclusivo. Un conjunto de exquisita servoarmadura y ropa interior femenina colgaba despreocupadamente de ella, revelando un encanto único en el vapor de agua. Sus dedos acariciaron suavemente las deslumbrantes gemas incrustadas, cada una de las cuales parecía contar la historia de gloria y poder pasados. Luego, extendió la mano para desatar el magnífico cinturón de jade blanco que le rodeaba la cintura. El cinturón estaba elaborado con el más fino jade blanco, procedente de grasa de cordero, y su suave textura complementaba las delicadas tallas. Cada centímetro de él irradiaba la suntuosidad del poder. Dobló las prendas una a una y las colocó con cuidado sobre otra estatua antigua. Este lugar cálido y confortable le permitió olvidar brevemente la horrible escena que había presenciado. Tan solo un poco de su piel jade, revelada ocasionalmente, bastaba para despertar una imaginación inagotable. Al mismo tiempo, caminó hacia la piscina termal y se adentró con cuidado. Estoy tan agotado que no tengo tiempo para descansar. Así que pensé en venir a verte y relajarme. Como poseída por un hechizo, avanzó unos pasos en silencio hacia el regente en aquella enorme piscina termal, tan espaciosa como un pequeño lago. ¿Desde cuándo esta chica empezó a usar su piscina termal como baño público? Inesperadamente, su hija estaría allí. El agua tibia del manantial fluyó lentamente entre sus pieles, creando ondas. Los ojos de Willie, llenos de curiosidad y exploración, observaban fijamente al regente. Sus ojos parecían penetrar la niebla de las aguas termales y mirar hacia la distancia infinita. Tomemos como ejemplo a los dioses exteriores de las estrellas. Son dioses físicos que participaron en la guerra del cielo y aún existen. El gorgoteo del agua termal se hacía cada vez más nítido, igual que su acelerado corazón. Lo que vieron no fue al maestro del número 3, sino al maestro del número 7. Sus músculos se tensaron mientras se sumergía en las aguas termales, como un guepardo listo para la acción. El corazón le latía con fuerza. Cuando buscaba al número 3, lo vi claramente. Desde la mutación, sus poderes psíquicos han crecido tanto que es lo suficientemente poderosa como para indagar en la misteriosa existencia que se esconde tras los números. Me temo que habrá más variables inesperadas en el futuro. Quién sabe, quizás en el futuro, otro ser ocupe el número 3. Una sensación de agotamiento que no había sentido en decenas de miles de años la invadió como una marea. Era la misma mirada penetrante que tenía en la Legión cuando veía algo que no le gustaba y quería deshacerse de ello de inmediato, lo que le ponía los pelos de punta. Por favor, dame algo, cualquier cosa, incluso un comentario. Capítulo 158. Confesión y posesión revelada. ¿Puedes hacerlo? No le quedó más remedio que iniciar la negociación con su hija y tratar de mantenerlo en secreto. Si serán enemigas o amigas, si el misterio se resolverá o será más profundo, todo se vuelve cada vez más difícil de alcanzar en esta niebla humeante. Tras una larga pausa, habló lentamente. Dolor, miedo, desesperación, todo tipo de emociones negativas se extendieron sin control. Incluso la disformidad se vio abrumada, retorciéndose y distorsionándose en este caos infinito, como una bestia gigante enloquecida. Como un titiritero que manipula hilos de seda, controla la naturaleza siempre cambiante de todas las cosas, y el destino gira y se retuerce en la punta de sus dedos. El 8, representado por el Señor de las Calaveras, ejerce una autoridad siniestra como una mano fantasmal que se extiende desde el abismo infinito de la muerte. Su solo nombre es suficiente para aterrorizar, como si uno se adentrara en un río de huesos.
El 7, representado por el Señor del Estancamiento, se rebela contra el ciclo de la vida y la muerte, rechazando resueltamente la llamada de la muerte y transformándose en una piedra obstinada en el río del tiempo, obstaculizando su fluir. El 3 permanece como un número oculto tras él, como una sombra acechando en la oscuridad de la noche. Pensó que su madre le había revelado este conocimiento extremadamente secreto y tabú. ¿No significaba esto que, en su corazón, él había superado a los demás primarcas? Habiendo roto ya tantos tabúes, soltó las palabras, como una flecha disparada por un arco, imposible de recuperar. Hay un número correspondiente. El camino bajo nuestros pies está lleno de luz. Cargamos con la pesada responsabilidad de proteger a la humanidad y sacarla de la oscuridad. No nos comparen con ellos. Aunque las dudas seguían creciendo en su corazón como la maleza, no se atrevió a decir nada más. Sin embargo, la curiosidad en su corazón ya había echado raíces y brotado, cada vez más fuerte, como una semilla lista para brotar de la tierra en cualquier momento. Puso los ojos en blanco y dijo rápidamente. Algunos ingredientes provienen del mundo de la muerte, y lo mezclé poco a poco. Sus efectos son milagrosos. Incluso la piel de alguien tan rudo como Ogrim puede volverse tan suave y delicada como la del hijo del emperador después de usarlo. Lo he probado personalmente. Déjame verlo. Una descripción tan seductora despertó su curiosidad. Xia sintió levemente en señal de acuerdo. En un instante, sus pieles se rozaron y una cálida sensación se extendió. La rica fragancia de la pasta de jade llenó el vapor al instante. Con una técnica hábil, frotó suavemente la piel de Xi. No pudo evitar tararear suavemente mientras yacía sobre la suave almohada. Sus nervios, tensos, se relajaron por completo, y pareció haber encontrado un refugio seguro por un momento. Cada centímetro de su piel estaba hidratado y resplandecía con una luz suave. No era un deseo cualquiera, sino el deseo de apoderarse de todo en un instante, como si quisiera tragarse viva a su presa de un solo bocado, dejar que se fundiera por completo con ella y no separarse jamás. En ese momento privado de baño, se magnificó y distorsionó infinitamente, transformándose en una codicia casi salvaje. O quizás se trataba de una esencia desconocida en lo profundo de su alma que obraba silenciosamente. Dame un poco. Capítulo 159. El maestro del número 2. La respiración de Wille, en su cuerpo original, era rápida y desordenada al principio, con una tensión y una excitación irreprimibles, como si un ciervo corriera en su pecho. Llévame a cambiarme. Su tono era incuestionable y denotaba su majestuosidad habitual, como si hubiera pasado instantáneamente de ser un apacible bañista a ser el gobernante que controlaba la situación. Wille dejó rápidamente de lado sus pensamientos y respondió con respeto, con un deje de reticencia en la voz. El nítido sonido resonó en el baño vacío. Cada gota era como un espejo exquisito que reflejaba la hermosa imagen en el pequeño espacio superior. Los hombros tersos del regente, su cabello suave y los brazos ligeramente temblorosos del primarca. Cada curva y cada centímetro de piel parecían cuidadosamente tallados por Dios, emitiendo una luz sagrada. En ese momento, Wille sintió que la sangre le hervía, y una emoción sin precedentes la invadió como una marea. Qué maravilloso sería si pudiera dejar de lado la pesada identidad de primarca y convertirme en una sirvienta común al lado de mi madre, sirviéndola tan de cerca todos los días. Sin embargo, su rostro permaneció respetuoso, y solo su cuerpo ligeramente enrojecido revelaba la agitación en su corazón. ¿Qué le pasó a este niño hoy? Ahora lo vestía con ropas majestuosas y solemnes con sus propias manos, y cada movimiento parecía un ritual sagrado. Muchas emociones complejas se apoderaron de su corazón, incluyendo un profundo respeto por su madre, un deseo secreto y un impulso que se esforzó por reprimir. Por mucho que lo intentó, no pudo reconstruir el contenido completo. Al fin y al cabo, sabía muy bien que tras el imperio se escondían muchos lados oscuros, y que esos secretos tabú podían ser enterrados y borrados en cualquier momento. Aunque solo fueran 2 manchas de sangre superficiales, era mejor que borrarlo todo. Quienes estaban al borde del camino solo sintieron un destello ante sus ojos, una luz blanca pasó, y la figura del cuerpo original de Wille desapareció en la distancia. Tras entrar, cerró la puerta de golpe, aislándose de las perturbaciones del mundo exterior. Respiró hondo y activó la extraordinaria habilidad única del primarca.
El odio era profundo y fuerte, como si hubiera acumulado el resentimiento de incontables años. Entonces, una imagen impactante se desplegó ante sus ojos. Innumerables personas se apoyaban y ayudaban mutuamente, estaban estrechamente unidas, sin importar quiénes fueran, miles de millones de vidas y almas resonaban en la misma frecuencia, y juntas entonaban una apasionada canción de venganza y unidad. Como el cuerpo original, había presenciado innumerables escenas grandiosas, pero esta impactante escena de unidad era la primera en su vida. Estaba entusiasmado con el descubrimiento, pero también nervioso por las variables desconocidas. Por un lado, me impactó su tremendo poder. Por otro, sentía cada vez más curiosidad por el profundo significado del número 2. Por favor, dame un poco. Capítulo 160. El otro lado de Dios. Cuanto más se adentraba, más perceptible se hacía una fuerza cálida. Esa fuerza era como el cálido sol en invierno, filtrándose en las profundidades de la consciencia de Will y embriagándola. Las sonrisas eran uniformes y revelaban una extraña armonía, como si le dieran una cálida bienvenida a esta familia tan unida. Ya no es la apasionada canción de venganza, sino la calidez del hogar. Parece susurrar la alegría del regreso a casa y llamarla con vehemencia a integrarse rápidamente en él. Entrecerró los ojos inconscientemente, vio con claridad la escena frente a ella y no pudo evitar jadear. Sus exuberantes ramas y hojas se extendían en todas direcciones, como si sostuviera el cielo infinito. La tierra bajo mis pies y el cielo sobre mi cabeza estaban firmemente sostenidos por este árbol gigante. Ese era el señor del gobierno, la existencia que verdaderamente controlaba todas las naciones de la galaxia y dominaba la vida de todas las galaxias. La vasta distancia entre las estrellas se acortaba instantáneamente bajo sus pies, y los límites de las dimensiones le parecían inexistentes. A medida que Will se acercaba paso a paso, la autoridad que representaba el odio y la esclavitud en su corazón parecía estar inundada de energía inagotable y crecer descontroladamente. En este momento, ella le ofrece todo y se adentra obedientemente en la jaula tejida hace mucho tiempo. Sin embargo, Will lo ignora por completo y está completamente inmerso en la falsa llamada del calor. Arcos de electricidad estellaron, reflejando su rostro ligeramente espantoso. Era evidente que pretendía controlarlo por completo y convertirlo en una marioneta a su merced. Bajo la manipulación de los hilos del señor del gobernante, las canciones de las almas volvieron rápidamente a la normalidad. Sin embargo, esta vez la melodía había cambiado por completo. Interpretaron juntos un himno lleno de odio y esclavitud, como para disipar la plaga con este apasionado sonido y recuperar el control. Lleno de rabia, arrojó violentamente el tesoro que había atesorado durante tanto tiempo, el cual contenía un poder corrupto infinito. Su objetivo era claro: las dos personas en el trono. Este repentino impacto interrumpió la ceremonia de producción de poseer una muñeca nueva, cuidadosamente preparada por el señor de la dominación, y también despertó repentinamente a Will de su estado casi obsesivo. Con cada flujo, el cuerpo se sentía cada vez más caliente. Los músculos estaban tensos, como si contuvieran un poder explosivo infinito. Ahora, confiaba en poder mover montañas con sus propias manos. Los poderosos enemigos a los que tuvo que enfrentarse con todas sus fuerzas en el campo de batalla en el pasado eran como hormigas ante esta nueva fuerza. Dame un poco. Capítulo 161. Ejército Gour. Justo cuando la ceremonia estaba a punto de concluir, una fuerza corrupta y decadente atacó repentinamente y lo interrumpió todo sin piedad. Todo esto podría convertirse en las variables clave para reescribir el juego de ajedrez del cielo y la tierra algún día. Se acercó rápidamente a Ford y le preguntó con una mirada ardiente: ¿has notado algo inusual últimamente? ¿Qué? El ayudante alzó la voz con entusiasmo, apretando los puños al hablar. La armadura de su cuerpo hizo un ligero ruido al moverse. Incluso alguien como yo, que lucha en el campo de batalla de diario y conoce su propia fuerza al dedillo, puede sentir el repentino aumento de fuerza. Además, cada vez que recurro a mi energía psíquica, la siento tan suave y sin esfuerzo, como si se convirtiera en una extensión de mi brazo. Es mucho más fácil que antes. Realmente no puedo evitarlo. Debo descubrir la causa raíz de este cambio trascendental. Tras un momento, habló lentamente, en voz baja pero firme.
Cuando la oscuridad desciende y el peligro acecha por doquier, es ella quien, con su energía inagotable, despierta el poder latente en las profundidades de la Legión, posibilitando nuestra transformación. También es una mentora de sabiduría extraordinaria, que ajusta silenciosamente el ritmo entre nosotros y el poder psíquico, haciendo que deje de ser indomable y obedezca dócilmente nuestras órdenes. Las tropas auxiliares, quienes una vez lucharon junto a ellos, fueron devoradas por los necrófagos hambrientos. Ahora solo quedan fragmentos de escombros en el campo de batalla, testimonio de la brutal lucha que tuvo lugar. O bien se hundían en la carne con sus garras o sujetaban las extremidades restantes con sus bocas, con manchas de sangre negra y roja entre los dientes. En cuanto vieron la llegada de los guardias imperiales, sus movimientos se detuvieron bruscamente, y cientos de pares de ojos con una luz tenue observaron al huésped inesperado. Eran los guardias más leales y de élite del emperador, y cada uno de sus movimientos representaba su majestad. Estás lejos de tu primarca. Tu primarca, Sanguinius, era un ángel que siempre brilló con luz divina en el mundo infernal de Baal. Es el primarca más parecido a un emperador. Ustedes, necrófagos, cubiertos de sangre y hedor, contrastan marcadamente con el angelical primarca. Vayan a Baal, a encontrarse con su primarca, y que él decida si viven o mueren. Al fin y al cabo, incluso los guardias imperiales percibían su ceño fruncido, las comisuras de sus labios hacia abajo y su postura deliberadamente distante. Su rostro aún reflejaba respeto y humildad. Se inclinó ligeramente, levantó la mano para hacer una señal y condujo personalmente al guardia dorado que acompañaba al emperador hasta su carruaje. Comprendieron lo que decían los guardias imperiales y al instante dejaron caer los cadáveres alienígenas en sus manos. Estos violentos guerreros, que antes solo sabían matar y comer, ahora sentían una emoción diferente en sus corazones. Despreciaban los brutales métodos de combate y los sangrientos hábitos de la legión necrófago, y les repugnaba aún más el indeleble hedor a corrupción que los impregnaba. A sus ojos, esta legión era una mancha para el imperio y una blasfemia contra la gloria del emperador. Por favor, dame un poco. Capítulo 162. A la altura de la sangre de Sanguinius. Es un símbolo de gloria y legado entre todos los miembros de la Legión, pero para estos guerreros que han luchado en la oscuridad y la sangre, resulta desconocido y rebosa de admiración. Era una defensa instintiva, pero también miedo a un destino desconocido. Solían ser violentos y sanguinarios, pero ahora, en esta atmósfera sagrada, rara vez contenían su hostilidad. Solo esos pares de ojos que brillaban con una luz tenue revelaban su tensión y deseo interior. También esperaban el juicio del ángel, con sus vidas pendiendo de un hilo. Cada pluma parecía irradiar luz divina. Bajo el halo, su rostro era hermoso, y sus ojos parecían capaces de ver a través de todos los males del mundo. Hicieron todo lo posible por reprimir este impulso primitivo, temiendo perder la compostura frente al primarca y provocar un desastre catastrófico. Una emoción compleja brilló en sus ojos, incluyendo dolor, decepción y un toque de expectativa. Ahora, en este planeta madre, debía tomar una decisión sobre el futuro de esta legión. Purificación o redención. La espléndida armadura que lo cubría, cada placa como un susurro de gloria pasada, brillaba tenuemente bajo el tenue cielo de Baal, como la estrella más brillante del firmamento nocturno. La voz de Sanguinius era suave pero penetrante, como el sánscrito celestial, resonando en los oídos de Idamas. Idamas reprimió las oleadas de su corazón e intentó que su voz sonara firme. En el momento en que sus miradas se cruzaron, sintió emociones encontradas. En su opinión, como miembros de la Legión Ghoul, estaban llenos de pecado y sangre, y no merecían llamar con tanto cariño al noble ángel que tenían delante. Eres el primer guerrero que me dice tu nombre desde que regresé al imperio. Sin embargo, esta intensa agitación emocional se convirtió en un detonante, encendiendo al instante su sed de sangre. Y Damas sintió una oleada de calor que surgía de lo más profundo de su corazón. Su sed de sangre intentaba liberarse de la jaula de la razón como un caballo salvaje. En ese momento, se esforzó al máximo por aferrarse a la última pizca de dignidad bajo aquella sagrada presión. ¿Todos lo queréis? Su mirada profunda y tierna recorrió lentamente a Idamas y luego se fijó en el grupo de necrófagos que se encontraban detrás de él y que reprimían sus deseos. Idamas pronunció la palabra con dificultad, y sus ojos se posaron involuntariamente en el cuello blanco jade del primarca y sus alas sagradas y brillantes.
La sed de sangre en su cuerpo se volvió cada vez más violenta, como si fuera a devorar por completo su cordura. Se desató la armadura del brazo en silencio, tomó una daga y se cortó el brazo con determinación. Su voz resonó en el viento, llegando con claridad a los oídos de todos los ghouls. Estos sacrificios merecen ser recordados. Les agradezco sinceramente su dedicación. A partir de hoy, se despedirán por completo del nombre de Ghoul, lleno de humillación y pecado. Se convertirán en verdaderos ángeles y me acompañarán para proteger el imperio y restaurar su gloria. Por favor, dame un poco. Capítulo 163. El señor de Randan recuerda los años dorados. Fue una era próspera creada por el señor del gobierno con poder supremo. ¡Qué país tan glorioso y espléndido era! Innumerables hombres de hierro patrullan la fortaleza interestelar con pasos potentes y sonoros. Son enormes e indestructibles, y exudan el brillo frío y duro del metal. Cuentan con sistemas de armas avanzados integrados y pueden liberar energía devastadora con solo un clic. Y los hombres de piedra, aunque aparentemente corpulentos, poseen un poder antiguo y misterioso, controlando el poder de los elementos y protegiendo fortalezas clave. Bajo el mando humano, vagan por la galaxia y pueden borrar fácilmente un planeta o incluso una galaxia del mapa estelar con una simple guerra convencional. Ese poder devastador conmocionó tanto al señor de Randan al presenciarlo por primera vez que no pudo calmarse durante mucho tiempo. Poder pisar la tierra de Terra ya era una gran bendición. Declaró con un tono frío y formal. Y los sistemas que permeaban cada aspecto del grupo étnico, desde la gestión administrativa hasta la estratificación social, desde las operaciones económicas hasta el mando militar, fueron todos imitados de los humanos. Esto fue especialmente cierto en el campo de la ciencia y la tecnología, donde la navegación interestelar, la manipulación de la energía y la investigación y el desarrollo de armas avanzaban cada vez más en el camino del aprendizaje de los humanos. Siempre que se enfrentaba a los humanos, los sirvientes del amo, el asombro en su corazón era como una marea creciente, obligándolos a inclinarse involuntariamente. Las alturas alcanzadas y los cimientos que poseen los humanos son algo que tal vez nunca puedan lograr en toda su vida. El señor de la dominación desapareció. Los humanos en varios planetas, sin importar género, edad o estatus, todos se postran humildemente a sus pies, gritando su nombre honorable con voces temblorosas y ofreciéndole la lealtad más sincera y una riqueza infinita. Ansiaba empezar a planear cómo llenar el vacío tras la partida del señor de la dominación y dejar que Randan se convirtiera en el nuevo amo de la galaxia. Aunque parece no tener la autoridad absoluta del señor del gobierno, cuenta con un mecanismo de toma de decisiones riguroso y eficiente. Sus ojos electrónicos destellaron una fría luz roja, sus articulaciones emitieron un rugido mecánico y se lanzaron al campo de batalla a una velocidad inimaginable. Cada vez que disparan, pueden hacer que un área del espacio aéreo sea tan brillante como el día, y la energía liberada es suficiente para volar un asteroide en pedazos. Antes de que los alienígenas pudieran siquiera gritar, quedaron reducidos a cenizas en la luz y la tormenta. Incluso la línea temporal en la que se encontraban fue borrada sin piedad, como si nunca hubieran aparecido en el universo. Ok, la recompensa de los tickets mensuales y capítulos adicionales ya se ha completado. Capítulo 164. Los grandes logros de Lord Randan. Es el guardián de hierro que ejecuta las órdenes humanas y defiende su territorio. Su rebelión no es diferente a que manos y pies humanos se vuelvan repentinamente contra él. Es inimaginable y contrario al sentido común. Para combatir la amenaza alienígena, la humanidad ha recurrido a medios tecnológicos crueles y sangrientos, intentando combatir la violencia con violencia y encontrar un atisbo de esperanza en la desesperación. Por el bien de sus creencias y sus votos previos, estos leales hombres de hierro luchan codo con los humanos bajo una lluvia de balas, usando sus cuerpos de acero para construir una línea de defensa para los humanos. Los hombres de piedra también hacen lo mejor que pueden. La llama de su civilización se tambalea y está a punto de extinguirse en la tormenta, al igual que los Eldar, quienes antaño fueron poderosos, pero decayeron debido a la extravagancia, el libertinaje y las divisiones internas. Solo pueden sobrevivir en los rincones oscuros del universo, saboreando la amargura y la desesperación de caer de la cima al abismo. Cada soldado lleva una armadura de adamantina especialmente elaborada, intrincadamente grabada con misteriosas runas.
No solo brilla con un extraño brillo metálico, sino que también emana una tenue aura de energía, un susurro de una fuerza ancestral y poderosa. Las lanzas de energía pueden liberar rayos de plasma de alta temperatura al instante, penetrando fácilmente el blindaje de las naves interestelares. Los generadores de escudos pueden abrir una cortina de luz defensiva en momentos críticos para resistir los feroces ataques del enemigo y compensar parte del daño. Una rebelión de un poderoso Iron Man desató una ola turbulenta, sumiendo al vasto imperio en una oscuridad infinita. Se desató una sangrienta guerra civil y el agotamiento de los recursos, y la otrora gloriosa civilización humana decayó gradualmente, dejando tras de sí la devastación. Su equipo de investigación científica desmanteló las armas avanzadas dejadas por los humanos y estudió los planos técnicos perdidos. Tras innumerables experimentos y mejoras, creó la actual Guardia Imperial de élite. Sus almas parecían estar fuertemente aferradas por un par de manos invisibles, y se convirtieron en marionetas y muñecos a merced de otros. Estas flotas no son más que las afiladas espadas de vanguardia, que surcan el oscuro vacío del universo y avanzan a toda velocidad hacia el sistema solar, el otrora glorioso corazón del imperio humano. Algunos tienen forma de enormes discos, rodeados de escudos de energía y equipados con numerosos sistemas de armas y tropas de desembarco. Otros son como lanzas largas y estrechas, capaces de alcanzar velocidades de ida y vuelta con motores ultrarrápidos y atacar al enemigo inesperadamente. ¿Por qué el número 2 se volvió tan especial después de que despertaron el poder de la esclavitud mental, como si hubiera penetrado sutilmente en cada aspecto de la raza Randan, haciendo que toda la raza pareciera estar firmemente unida a él y ya no pudiera separarse? La división de las legiones siempre tiene una estructura de dos niveles. Incluso los nodos clave donde ejercen la esclavitud mental parecen tener alguna conexión misteriosa con el 2. O tal vez este número en sí mismo contiene un ritmo especial, que crea un ajuste maravilloso con las fluctuaciones del poder de la esclavitud mental, y luego continúa fortaleciéndose en el proceso de desarrollo racial, y eventualmente se convierte en una marca indeleble. Después de todo, en ese momento, su mente y sus ojos estaban llenos del viaje de conquista que estaba a punto de comenzar. Mientras estos dos le trajeran fuerza y buena suerte, ¿qué más daba? Por favor, dame un poco, realmente lo necesito. Capítulo 165. El dios lobo y el ángel. Le dijo a Sanguinius, quien comía tranquilamente unas deliciosas uvas no muy lejos. Mira a esos ghouls que antes eran despreciados y rechazados por todos. Gracias a ti, ahora se han transformado en los tan alabados ángeles sangrientos. Esto es un verdadero milagro. Con la otra mano, tomó una uva cristalina y se la metió en la boca con gracia, con movimientos que denotaban serenidad. Con tu propia fuerza, cambiaste el destino de toda una legión, transformando a esos necrófagos, una vez manchados de sangre y pecado, en algo completamente diferente. Semejante habilidad es extremadamente rara y difícil de lograr, incluso entre nuestros numerosos hermanos. Esto era realmente maravilloso. Sus ojos se movieron ligeramente, como si reflexionara un instante, luego miró a Horus y dijo lentamente. Creo que podría estar preparándolo especialmente para ti. Su expresión relajada se desvaneció en silencio, y sus pensamientos se apartaron de inmediato del tema de la legión de los santos ángeles sangrientos. Madre jamás permitiría que apareciera este puesto. Después de todo, el señor de la guerra que mencionó mi padre controla el poder militar de todo el imperio. Ese poder es simplemente demasiado grande. Mientras masticaba, continuó. Entonces, no tendrá más remedio que hacer todo lo posible para reducir por la fuerza el poder del Señor de la Guerra y así mantener el equilibrio de poder en sus manos, ¿no es así? En su mente, el emperador era como un padre que siempre evitaba los problemas y prestaba poca atención a sus hijos. Durante tanto tiempo, no le había enviado ninguna condolencia, ni siquiera una carta breve. Esto le hacía sentir que su madre era demasiado cruel. Inmediatamente expresó su apoyo a Ferrus, creyéndolo digno del puesto. Nuestra hermana de sangre, Wille, también se puso de pie sin dudar para expresar su apoyo a Aurora. Después de todo, ambos son excepcionales. Sabía en su corazón que, entre este grupo de hermanos, cada uno con sus propios poderes mágicos y ambiciones, aunque el emperador le hubiera preparado cuidadosamente la corona del Señor de la Guerra, que simbolizaba el poder supremo, nada garantizaba que otros hermanos se la arrebataran algún día.
Miró a Horus con firmeza y dijo con tono sincero y con un apoyo incuestionable. En mi corazón, nadie es más adecuado para este puesto que tú. Tu habilidad, prestigio y logros pasados son más que suficientes para asumir esta gran responsabilidad. Dicho esto, si llegase el momento, votaría por ti sin dudarlo, aunque solo sea porque creo que podrías ser más adecuado que yo. Tu carácter puro y noble, así como tu excepcional mando militar, me hacen creer firmemente que, si te conviertes en señor de la guerra, sin duda liderarás al imperio hacia un futuro aún más glorioso. Frunció el ceño ligeramente, con una expresión de resistencia, y dijo apresuradamente. Si eres el único que me apoya, dejándome solo en el centro de atención, me enojaré muchísimo. Sin duda, te retaré a duelo. Realmente no quería involucrarse. Solo quería proteger su legión de los santos ángeles sangrientos y vivir una vida estable. En ese momento, solo quedaban unos melones verdes y largos, y su aspecto no era nada agradable. Extendió la mano y tomó el melón verde del frutero, lo lanzó al aire con indiferencia, echó la cabeza hacia atrás, lo atrapó con precisión con la boca y le dio un mordisco. Tiene un sabor amargo. Por favor, dame un poco. Capítulo 166. El conflicto entre el Rey León y la Legión. Su tono y comportamiento no mostraban reverencia alguna por la gloria y las tradiciones pasadas de la Legión, como si quisiera empezar de cero. Esta acción recibió elogios unánimes de todo el imperio e hizo que los mensajeros del amanecer se sintieran profundamente honrados. Además, aún no es el momento. Aurora frunció el ceño levemente, llena de dudas. La alta y imponente figura de Leman Russ iba al frente, y a su lado estaba Lario, de aspecto severo, y ahora ella se sumaba a la lista. Parece que no hay más personal de recepción. Extendió la mano y la tomó con ternura, con una sonrisa significativa en los labios. ¿Acaso no son todos primarcas después de todo? Aurora se detuvo, con los ojos llenos de curiosidad y confusión, y se giró para mirar a Lario. Bajó la voz y dijo. Es el primarca de la primera legión, el designado por el emperador para controlar el lado oscuro desconocido del imperio. Es comprensible que tú y Ferrus tengan rencor, pero debes hacerte amigo de este tipo. Los asuntos ocultos de todo el imperio están bajo su control. Además, ni siquiera es hora de la recepción oficial. Estás tan impaciente por levantarme. Es demasiado temprano. No podemos perdernos un evento tan emocionante. Tenemos que darnos prisa y unirnos a la diversión. Me pregunto de dónde sacó estos secretos. Date prisa, pensó. Quiero ver qué clase de talentos se esconden en la primera legión que se atreven a causar problemas delante del primarca. Sus ojos se abrieron de par en par y no pudo evitar exclamar. Buen chico. Aurora levantó ligeramente la barbilla. Sus ojos revelaban un espíritu de no darse por vencido. Si los obligaran a batirse en duelo, no estarían necesariamente en desventaja. Ahora, viendo lo poderosa que es la primera legión, ¿cómo no iba a sentir envidia? Caminó con agilidad hacia el hermano recién llegado. El padre adoptivo del Rey León. Hola, señor Luther, soy Wille, pariente de sangre de Ryan. ¿Qué sucede? Una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Parecía no poder creer que una persona tan gentil y elegante pudiera ser pariente consanguíneo de su hijo adoptivo. Oh, León está verificando la verdadera fuerza de la primera legión. Estará al mando de esta legión en el futuro, por lo que naturalmente necesita comprender sus fortalezas de antemano y tener una comprensión clara de ellas. Solicitud diaria de votos. Capítulo 167. Discusión. Incluso en medio de la feroz batalla, percibió al instante la llegada de sus hermanos y hermanas. Casi inconscientemente, sus movimientos se aceleraron repentinamente. Los soldados de la primera legión, que antes habían logrado resistir 10 golpes bajo su feroz ataque, ahora no pudieron resistir ni 3 y fueron derrotados uno tras otro. El Rey León no era ciegamente valiente ni agresivo. Cuando ejercía su fuerza, la controlaba discretamente. Este era su nombre más íntimo y respetuoso. Como primarca que respetaba la caballería, jamás quiso dar la impresión de bárbaro e imprudente ante sus parientes de sangre. Para él, que se adhería a credos nobles, eso era una blasfemia casi vergonzosa. Tras regresar del caos, el emperador invitó solemnemente a los 3 primarcas a celebrar esta gran ceremonia en su honor.
También tuvo que mantener el equilibrio frente a sus hermanos y hermanas, mostrando elegancia y autocontrol, y manteniendo el honor y la dignidad de un caballero. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de profundo significado, afectando la percepción que todos los presentes tenían de él. Son máquinas de conquista que aterrorizan al enemigo. Como una imponente montaña, el Rey León se mantuvo firme e inquebrantable. Ante la avalancha de ataques, mantuvo la calma y la serenidad, neutralizando fácilmente cada uno y abatiendo a los guerreros enfurecidos uno por uno. Era un hombre corpulento y fuerte, y ahora se daba un festín sin escrúpulos. Devoró rápidamente la comida que tenía en la mano, con las mejillas hinchadas, y comió con gran deleite. No se queden ahí parados, apúrense y usen sus palillos, no dejen que esta deliciosa comida se desperdicie. Preferían pasar hambre en ese momento y soportar las protestas del hambre en sus estómagos, antes que exponerse a la vergonzosa situación de comer a la velocidad de la luz delante de sus hermanos. Al fin y al cabo, como primarcas, aún debían cuidar su imagen. Sabía muy bien que respetaba la caballería y jamás debía mostrar su lado bárbaro y rudo frente a sus parientes de sangre. Hola a todos, he recibido nuevas noticias. Tras organizar esta fiesta de bienvenida para Johnson, debemos partir de inmediato para reunirnos con nuestros padres y numerosos hermanos. El emperador y el regente tienen asuntos importantes que quieren que discutamos juntos. ¿Qué clase de problema espinoso podría ser el que desean discutir? Su figura parece penetrar el tiempo y el espacio, provocando una opresión infinita. En el otro extremo, está Shi, con aspecto algo cansado, pero con una mirada penetrante. Shi rompió el silencio primero, frunciendo el ceño ligeramente y con un tono lleno de confusión. La razón es simple. Estos primarcas son los que están más cerca de Caliban en este momento. Este acuerdo nos permitirá reunir nuestras fuerzas lo más rápido posible. Últimamente, una premonición ominosa la acechaba constantemente, lo que le dificultaba encontrar la paz. Ahora que las cosas han llegado a este punto, reunamos a los primarcas existentes y formemos de inmediato un señor de la guerra temporal. Según información fiable, la raza alienígena de Randam ya ha lanzado una feroz invasión al mundo forja de Shana, Y. Últimamente, siento a menudo que algo extraño me tiembla la cabeza. No es buena señal. Solo espero que la situación no se descontrole. Era solo un nombre que había dado casualmente a cierta raza en el pasado. ¿Quién hubiera imaginado que se volverían tan fuertes y causarían tal revuelo? Siempre sintió que había una conspiración mayor detrás de este asunto. Por mucho que lo intentemos, no pueden rivalizar con los antiguos señores de la guerra de Terra. Tengo el presentimiento de que se está gestando una conspiración mayor detrás de esto, así que debemos proceder con cautela. Aunque no se pronunciaron palabras, la presión invisible parecía penetrar la galaxia y hacer que ambos sintieran lo mismo. Dame un poco. Capítulo 168. Reunión de los primarcas, 4K. Su silueta brilla con un brillo metálico, frío y decidido, bajo el cielo oscuro, como una isla perdida de civilización interestelar, que rezuma un misterio infinito. Aunque se encuentra entre las estrellas, muestra la vitalidad y la prosperidad de la vida por doquier, como si fuera una perla única en el universo, floreciendo con el esplendor de la civilización humana. Su mirada estaba fija en la ciudad que flotaba en el cielo estrellado ante ella, llena de admiración y asombro por su belleza. Es una obra maestra creada por la humanidad durante la Edad de Oro con todo su poder. Además, fue diseñada para uso civil. El esfuerzo y la sabiduría que la componen son simplemente incomparables. Mantenían deliberadamente la mayor distancia posible del otro lado, como perros y gatos en caminos distintos. No la compares con nada más. Después de todo, en este vasto universo, las existencias que puedan superar a esta ciudad-estado estelar son probablemente escasas. Frunció los labios con cierta vergüenza, pero sus ojos aún reflejaban admiración y añoranza por esta ciudad-estado. Es hora de que entremos nosotros también. No hagan esperar ansiosamente a los demás hermanos. Al verlo, los demás lo imitaron. 6 primarcas ya habían llegado temprano y estaban sentados alrededor, conversando animadamente. Una sonrisa amable se dibujó en su rostro y los saludó. Ya están aquí. Pasen y siéntense. Era como una montaña imponente, irradiando un aura de determinación y calma.
Era extraordinariamente guapo, con una larga cabellera dorada que caía como una cascada tras él. Su armadura, tallada con exquisitos patrones, brillaba con un brillo encantador bajo la luz de las estrellas. Tenía una expresión amable, su mirada recorrió lentamente a la multitud y luego asintió levemente con la barbilla, extendiendo un cálido saludo a todos. Su bienvenida fue como el cálido sol primaveral, reconfortando los corazones de la gente y revelándose con naturalidad en su rostro. Su expresión mostraba una sensación de calma y compostura. Caminó lentamente y se sentó en silencio, con la postura erguida e inmóvil como una montaña. Horus, en cambio, sonreía, y sus ojos revelaban la dulzura y la preocupación de un hermano, asintiendo de vez en cuando. Aunque su comunicación era ligera, también revelaba solemnidad y confianza. Arqueó las cejas, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos y pulcros, y gritó con fuerza y alegría. Wille, te estoy muy agradecida. Mi querida hermana, gracias por el diagrama de anatomía Eldar que me diste, significa mucho para mí. El color de la caja era brillante y llamativo, como si hubiera estado empapada en sangre. Las hojas eran tan delgadas como alas de cigarra. Bajo la suave luz, brillaban con una luz fría y aguda, como si revelaran el ingenio del falsificador. Su exquisita artesanía es impresionante. Una atmósfera artística única y elegante se refleja en el rostro, atrayendo la atención de quienes la rodean, quienes no pueden evitar expresar sincera admiración por su magnífica artesanía. Había un destello de sorpresa y alegría en los ojos de Lario, una luz tan brillante como una estrella, resplandeciente. Era un poco tímido, pero parecía encantado de que su don hubiera sido tan reconocido. Hasta la cuidadosa selección de materiales, identificando lo bueno y lo malo entre innumerables materiales. Hasta los repetidos intentos y fracasos en el proceso de forja, y la repetida selección y mejora, cada paso y cada eslabón encarnan su arduo trabajo y sudor. ¿Por qué está sentado este tal Guilliman frente a mí? Mira qué mirada tan fija tiene. El movimiento era suave, pero conllevaba una provocación indescriptible. La delicada relación entre los tres se magnificó infinitamente en ese pequeño espacio. A veces reían con ganas, a veces escuchaban con atención, inmersos en un mundo de comunicación que solo les pertenecía. ¿O siente algo especial por ambos? Sus expresiones a veces eran serias, a veces relajadas, como si estuvieran impartiendo un seminario sobre una decisión importante. Parecía no importarle nada a su alrededor, simplemente disfrutaba de este momento de tranquilidad y autoexistencia. El repentino movimiento interrumpió al instante el mundo privado en el que Leman Russ estaba inmerso. La tragó sin siquiera masticarla. Todo el proceso fue de una sola vez. Por favor, dame un poco. Capítulo 169. ¿Quién es apto para ser comandante de guerra? Era tan exquisita que parecía un tesoro excepcional. Se extiende por galaxias infinitas, manteniendo la conexión milagrosa entre Shi y la marioneta. La voz del emperador, firme y firme, resonó en la habitación vacía. Sin duda, será una batalla difícil y ardua. En mi opinión, ¿por qué no dejar que Horus asuma temporalmente el cargo de señor de la guerra? Ladeó ligeramente la cabeza, como esperando la respuesta de Shi. El cargo de señor de la guerra pesa sobre el resultado de toda la batalla, por lo que debe ser extremadamente cauteloso. Sus dedos golpeaban la mesa metálica a su lado, produciendo un sonido rítmico. La primera legión es el lado oscuro del imperio. Tienen experiencia en lidiar con este tipo de enemigos. Deberían poder desempeñar un papel importante en esta batalla. La artesanía de estas piezas era extremadamente exquisita, y cada detalle demostraba la magnífica habilidad del artesano. El emperador no pudo evitar admirar en secreto el ingenio y la artesanía de Shi. Sin embargo, sin duda podremos obligarlo a asumir el cargo de señor de la guerra cuando llegue el momento. Los delicados cambios en su expresión parecían indicar que el propio Shi estaba frente al emperador, expresando sus opiniones con sinceridad. Caminaba lentamente por la habitación, con las manos a la espalda. Sus pasos pesados se oían con especial claridad en el silencio. Tras una larga pausa, levantó la cabeza y dijo: se destaca en el manejo de situaciones de campo de batalla complejas y en constante cambio, y las operaciones multitarea no le resultan difíciles.
Sin embargo, esta vez el clan Randan ha demostrado un poder psíquico excepcional, mientras que la resistencia psíquica de Guilliman es relativamente débil. Sin duda, esta es una debilidad fatal. Sería demasiado arriesgado para él entrar en la Ciudad de Hierro para participar en esta batalla. Después de todo, en esta guerra, cualquier pequeño error podía tener consecuencias catastróficas. En un campo de batalla tan complejo y peligroso, este defecto de carácter probablemente le lleve a tomar decisiones equivocadas, poniendo en peligro toda la situación de la batalla. Obligarlos a servir como señores de la guerra probablemente reducirá su plena eficacia. Cada palabra se basó en una cuidadosa consideración de sus descendientes y estuvo llena de un análisis preciso de la situación. Esperaba que Shi pudiera aportarle nuevas ideas y sugerencias desde otra perspectiva. Las habilidades de Aurora son incomparables. 1 Yui, artes marciales privadas, Hyushi noveno. En cuanto a capacidades de combate multihilo, no puede igualar a Guilliman. En cuanto a crueldad y decisión, no puede igualar a Honsen. Este es realmente un problema complicado. Si ninguno de ellos está cualificado o dispuesto a aceptar el puesto, Aurora puede tomar el relevo. Quien sea finalmente nombrado señor de la guerra contará con el pleno apoyo de los 4 primarcas y sus legiones. Una llama de esperanza reavivó sus ojos. Entonces, como dices, está decidido. El sonido era como el choque de 2 piezas de madera al unirse. Cada textura y cada contorno están representados con gran viveza, maravillando a la gente ante su soberbia y exquisita artesanía. El meticuloso tallado y la restauración parecían haber reproducido fielmente el encanto y la apariencia del regente, lo cual los impresionó. Por favor, denme algunos votos, algún apoyo o incluso comentarios, de lo contrario siempre me siento desmotivado. Capítulo 170. Pensar demasiado. Mientras hablaba, incluso dejó en silencio la barra energética que tenía en la mano, con el rostro lleno de asombro y confusión. Esta es la habilidad que desarrollé en el pasado que me permite controlar remotamente esta marioneta a través de la galaxia, para poder comunicarme contigo. Su mirada recorrió lentamente a algunos de los descendientes presentes, percibiendo una sutil hostilidad en ellos. Semejante comportamiento socialmente fóbico era realmente inapropiado. Una sola legión podría no ser capaz de enfrentarse a ellos, así que necesitamos nombrar un caudillo temporal para liderar a todas las legiones en la lucha contra los Randan. Por supuesto, esto es solo una medida temporal. Una vez derrotados los Randan, el cargo del caudillo temporal será revocado. Es un símbolo del más alto honor reconocido por el emperador y el regente. La mirada de Shi atravesó la marioneta y se posó en Horus. Preguntó en voz baja. Horus, ¿qué opinas de esto? Zhuangxen, ¿qué piensas? Aunque solo fuera a través de una muñeca, la escena del interrogatorio directo lo inquietaba un poco. Para ellos, no solo se trataba de una conversación seria sobre decisiones importantes, sino también de una inusual interacción diferente entre hermanos. Se enderezó ligeramente y dijo sin dudar. Creo que el puesto de señor de la guerra interino debería ser mío. Lidera tu legión y comanda a los lobos espaciales, los hijos del Rey Blanco y los ángeles oscuros. Dirígete de inmediato al planeta Forja de Shana y lucha contra los Xenos Randanos con todas tus fuerzas. Sus ojos brillaron con una luz ardiente, como si ya hubiera visto la gloriosa escena de sí misma dominando el campo de batalla y regresando triunfante. Sin embargo, los demás primarcas, excepto Rogal Dorn, mostraron cierta reticencia, pero aún así ofrecieron sus bendiciones. Es realmente injusto seleccionar a la gente a esta manera. De hecho, los señores de la guerra interino son Horus, Honsen, Aurora, Ferrus y Guilliman, en ese orden. Si Aurora no acepta, se lo preguntaré a Ferrus y Guilliman. En cuanto a los demás primarcas, el emperador tendrá otros arreglos. Niña, ¿puedes hacerte a un lado ahora? No quería tener un conflicto con su hijo. Además, culpar al emperador era una decisión inútil, pero el emperador no estaba allí en ese momento. Debía demostrar su habilidad y valía con acciones y victorias reales en el campo de batalla, para que todos los primarcas, incluido Rogal Dorn, la admiraran. Por favor, aunque sea solo un comentario, está bien. Capítulo 171. Como un general que levantó una bandera. Mi madre es la señora de la guerra.
Sus palabras eran tan abstractas y oscuras que parecían hechizos misteriosos provenientes del otro lado de las estrellas. ¿Has comido hoy? Entonces se enderezó y dijo con solemnidad. Ah, ¿cómo supiste que mi madre se convirtió en la maestra de la guerra? Su corazón latía con fuerza, y pensó. Maldición, cuando se volvieron tan hijos de mamá. Volvió a adoptar un rostro serio y sereno y dijo lentamente. Esto es solo temporal, Braimer. Braimer levantó ligeramente la barbilla. Sus ojos revelaban un atisbo de orgullo y determinación. Una vez que los primarcas nos guíen para destruir completamente a Randan, los logros de madre sin duda brillarán por toda la galaxia. Para entonces, nadie podrá negar que el puesto de señor de la guerra es bien merecido. No podía negar que lo que decía Bramey tenía sentido. Fora sintió levemente, con la mirada fija en el infinito cielo estrellado, como si viera un futuro lejano. Cuando se disipe el humo, Lady Aurora inevitablemente renunciará como maestra de guerra. Y nuestra madre, esa líder supremamente sabia, se convertirá en la gran planificadora de esta era próspera, guiando al hijo del rey blanco hacia una nueva gloria. Dijo en voz baja. Tienes razón, pero en este momento, mi madre es la señora de la guerra. Es un hecho innegable. Algunos están enojados, como si no pudieran aceptar tal resultado. Y algunos muestran arrepentimiento, tal vez preguntándose por qué no lo hicieron mejor. En el vasto bosque interestelar, demostró un dominio sin igual, y su valentía y sabiduría maravillaron a todos. Emite una luz ardiente, llena de pasión y vitalidad. Donde quiera que vaya, es tan deslumbrante como el sol, iluminando el mundo que la rodea con su energía y atrayendo la atención de todos. La exquisita artesanía y los delicados tallados se ajustan a su cuerpo a la perfección. No solo le proporciona una sólida protección, sino que también le hace sentir la fuerza y el apoyo de su madre. Por favor, todo está bien, incluso los comentarios están bien. Capítulo 172. ¡Qué rico! 3-4K. Solo nos quedan 10 minutos para discutir las contramedidas. A veces, había olor a desinfectante, como si acabara de salir de un laboratorio o de una cabina médica. Y a veces, había olor a papel viejo y tinta mezclados, que era el olor que más odiaba cuando estaba corrigiendo documentos. Esto lo inquietó un poco, pero también le invadió una inexplicable emoción, como si estuviera a punto de presenciar una demostración de gran poder. No tiene la costumbre de procrastinar de las mujeres comunes y corrientes, dijo Will en voz baja, con un dejo de comprensión y tolerancia en su tono. Al fin y al cabo, era su primer día como maestra de guerra, y había muchos asuntos que atender y organizar, así que era inevitable estar un poco ocupada. Cada paso que daba era firme y poderoso, como si pisara a los corazones de todos los presentes, haciendo que la gente, involuntariamente, fijara su atención en ella. La voz de Aurora, clara y potente, resonó en el espacioso salón, anunciando la aparición oficial del Señor de la Guerra. ¿Qué pasa con ese atuendo? ¿No sabes que cuanto más llamativa eres, más probabilidades tienes de atraer el fuego enemigo? En su opinión, la vestimenta en el campo de batalla debe ser discreta y práctica. El magnífico y singular atuendo de Aurora es, sin duda, una declaración de su importancia para el enemigo, lo cual, en su opinión, constituye un comportamiento extremadamente peligroso. Hermana, si yo fuera el comandante de Randan y te viera por primera vez en el campo de batalla, sin duda te bombardearía con un cañón de riel. Caminó lentamente hacia su asiento, se sentó con gracia y apoyó las manos con naturalidad en los reposabrazos. Irradiaba un temperamento noble innato. Solo por este puesto temporal de maestro de guerra, tengo que vestirme diferente a los demás. Su voz era firme y clara, con un matiz de significado incuestionable, lo que logró captar la atención de todos. Por lo tanto, les imploro que los dejen de lado por un tiempo al desplegar tropas en grandes campos de batalla. Era plenamente consciente de la desventaja numérica de su legión. En esta cruel guerra, la vida de cada descendiente era extremadamente valiosa. Realmente no soportaba que sus descendientes se vieran involucrados en esas batallas frontales extremadamente peligrosas y casi mortales demasiado pronto. En su opinión, todo se basa en el sacrificio y la lealtad, y no hay lugar para la retirada ni la evasión en el campo de batalla. En la guerra, no podemos permitirnos la retirada ni la cobardía.
Todo soldado debe avanzar con valentía y luchar por la victoria cueste lo que cueste. Creía firmemente que solo el sacrificio intrépido podía traer la gloria y la victoria definitivas. Escucha lo que dice Will a continuación. Aurora vio que el ambiente estaba un poco tenso y se apresuró a intentar persuadirlos. Cualquier pequeño conflicto podía ser explotado por el enemigo, afectando así toda la situación de la batalla. Esperaba calmar la insatisfacción de Johnson y permitir que la reunión transcurriera sin contratiempos. Pero también usaré 6 legiones titánicas para compensar la presión que el hijo del Rey Blanco no puede soportar en el campo de batalla frontal. Para darles a sus hijos más posibilidades de sobrevivir, esta vez se aprovechó de todos sus tesoros. Incluso se preguntó si había oído mal. Cada legión titánica tiene la fuerza para cambiar el curso de la guerra, y Will logró reunir hasta 6, lo que sorprendió y emocionó a Alemán Rus. Se había preparado lo suficiente para esta conversación y estaba dispuesta a usar todos sus contactos y recursos con tal de asegurar un entorno de combate relativamente seguro para su descendencia. Los otros 3 primarcas estaban absortos en sus pensamientos, sopesando la propuesta de Will. Pero, por otro lado, la propuesta de Will de apoyar a la Legión Titánica es sin duda una gran tentación. Estos poderosos colosos mecánicos desempeñarán un papel fundamental en el campo de batalla y pueden mejorar eficazmente la efectividad en combate y la defensa de todo el ejército. ¿Y tú? Aurora asintió levemente, miró a todos y tomó la iniciativa al expresar su actitud. Como comandante de guerra, sopesaba claramente los pros y los contras de la propuesta de Will. Esto es suficiente para compensar la escasez de efectivos del hijo del Rey Blanco en el campo de batalla y también puede mejorar la potencia de fuego, la supresión y la capacidad de ataque del ejército, sumando más puntos a la victoria. Dado que Aurora ya había expresado su postura, no tenía motivos para oponerse. La próxima vez debería dejar que los demás terminaran de hablar antes de expresar sus opiniones. De lo contrario, la situación se volvería un poco incómoda, como ahora. Si estás de acuerdo, entonces yo también. El tiempo se agota. Debemos formular rápidamente un plan de batalla integral para garantizar que cada ataque sea preciso y potente, asestando un golpe fatal al enemigo. Por favor, dame algunos puntos o deja un comentario. Capítulo 173. La situación actual de Magnus. Por un lado, se sentía un poco aliviado por haber recuperado el mundo de la forja, pero por otro, lo preocupaban muchos asuntos y relaciones familiares complicados. Los complejos lazos emocionales y los posibles conflictos lo impulsaban a escapar, así que en ese momento decidió quedarse con esta exquisita marioneta. Parecía que solo allí podría encontrar un momento de paz. La mirada vacía del títere miró al emperador, y su voz resonó en la sala vacía, con un sonido un tanto extraño. No hay necesidad de andarse con rodeos. Magnus no asistió. ¿De verdad no lo sabías? ¿Ni siquiera te diste cuenta de que tu propio hijo estaba desaparecido? La marioneta dejó escapar un largo suspiro, rompiendo el breve silencio, y luego procedió a explicar la situación de Magnus con detalle. Estos alienígenas poseían innumerables inhibidores psiónicos, productos de la tecnología humana de la Edad de Oro. Inesperadamente, esos xenos los usaron contra Magnus. Bueno, ¿cuál era la situación en ese momento? Siendo el primarca, fue atacado a corta distancia e incluso recibió un corte con un cuchillo en la cara. El cuchillo también estaba envenenado. Después de todo, el primarca era un ser extremadamente poderoso según el conocimiento de todos, y ahora algo así le estaba sucediendo a Magnus. Su majestuosidad y calma habituales se mezclaron con un toque de ansiedad. Miró fijamente a la marioneta, como si quisiera saber la respuesta exacta de inmediato para tranquilizarse. Continuó el títere, con un dejo de sorpresa en sus palabras. Esto es realmente inesperado. Su cuerpo tenso se relajó un poco, y la tensión en sus ojos se disipó un poco. Respecto a la situación actual de Magnus, este repentino fracaso fue como una bofetada, que devastó su autoestima. A pesar de estar a 100 millas de distancia, se lanzaron al peligroso campo de batalla sin vacilar y se lanzaron al ataque del alienígena sin miedo. Junto con los 1000 hijos, aprieta los dientes y persevera en la lucha de sudor y sangre, esperando en silencio la oportunidad de vengarse. Por favor, dame tu opinión. Incluso un comentario está bien.
Capítulo 174 hablando del verdadero propósito de los dioses. Dado el temperamento y las habilidades de Magnus, no tardaremos en saber que ha recuperado esos planetas perdidos, o incluso destruido a toda la raza alienígena. A pesar de la trágica derrota que había sufrido, a ojos del regente, la fuerza y la determinación de Magnus no debían subestimarse. Siempre que se fijara una meta, sin duda haría todo lo posible por lograrla. Su mirada reflejaba una profunda reflexión. De hecho, tenía una perspectiva diferente sobre el fracaso anterior de Magnus. Si bien esto lo ha hecho invencible en muchas batallas, también le ha ocultado peligros. La fuerza física y las habilidades en artes marciales eran igualmente importantes. Abrió lentamente la boca y preguntó al emperador: ¿Qué opinas de la libertad de los dioses? Estaba sinceramente desconcertado porque el regente plantearía semejante pregunta en ese momento, pero rápidamente reflexionó y respondió con un dejo de desdén. Los dioses parecen altivos y poderosos, con un poder ilimitado, pero en realidad están eternamente atrapados en su propio dominio, incapaces de liberarse. Incluso los grandes demonios, formados a partir de fragmentos de su autoridad, son, hasta cierto punto, más libres que ellos. En su opinión, esos supuestos dioses no eran más que seres sujetos a sus propias limitaciones. Luego, explicó su propia opinión sobre los dioses. Parece un lugar caótico y sin límites. Esos dioses del caos no pueden entrar realmente en el universo real. Solo pueden quedar atrapados en él, atados a la vida eterna. Necesitan algo más allá de la autoridad, un cuerpo que realmente pueda descender al universo real, y la sensación de poder presumir ante sus hermanos tras obtener este nuevo juguete, el primarca. De hecho, lo sabía desde hacía mucho tiempo. El regente controlaba la marioneta y pronunció estas escalofriantes palabras palabra por palabra. Influye en los pensamientos de la vida en el universo real, permitiéndoles, a través de un ritual ni muy pequeño, permitir que una brizna de la conciencia de los dioses se fusione con sus cuerpos. Al fin y al cabo, esta era una situación que todos habían vivido en carne propia, y eran muy conscientes del peligro y la extrañeza que encierra. Podemos destruirlos en un abrir y cerrar de ojos. Cada muerte y renacimiento de sus almas está planeado por Dios. Esto basta para demostrar cuán descabelladas son las ambiciones de esos dioses por liberarse de sus ataduras y descender a la realidad, y cuán ambiciosos son sus planes. Durante 10.000 años, fue manipulado en silencio. Desde su nacimiento hasta su muerte, cada paso fue calculado por los dioses, hasta que la raza entera fue destruida, convirtiéndose en un trampolín para que los dioses regresaran a la realidad. La mirada del emperador se volvió profunda y firme. Conocía la gravedad de la situación en ese momento. Cada decisión era de vida o muerte. Su ambición es como una sombra en la oscuridad, acechando constantemente, esperando la oportunidad de atacar. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados. Aunque esta maniobra conllevaba riesgos, tenía plena confianza en sí mismo y en su poderosa fuerza. Por favor, dame tu opinión. Incluso un comentario está bien. Capítulo 175. La batalla entre primarcas. El sólido tablero se quebró de repente. Apretó el informe de batalla recién entregado en la mano, con el ceño fruncido. Una legión entera de titanes fue aniquilada, y esta pérdida la dejó desconsolada. Como vanguardias, Zhuangzhen, Le Man Rus y Aurora solo necesitaban avanzar en primera línea, pero Lario, quien estaba en la retaguardia coordinando la situación general, debía considerarlo todo. Lario respiró hondo, reprimió la ira y regresó a la mesa lleno de grietas. Nunca imaginó que, como una primarca altiva y poderosa, algún día llegaría a ser tan humilde. Estaba de muy buen humor, pues podía dedicarse por completo a la batalla sin tener que preocuparse por asuntos logísticos triviales. Para este hombre poderoso, conocido por su valiente caza, este era el momento perfecto para dar rienda suelta a su pasión. Aunque sus palabras fueron breves y concisas, bajo el reflejo de la guerra, los profundos ojos del león observaban la formación enemiga y ya habían fijado el objetivo. Hagamos una competencia para ver quién mata primero al comandante Nadiflota. Para ella, solo derrotando al dios enemigo podrían demostrar su estatus como los más fuertes de la galaxia. El rey lobo estaba decidido a ganar esta batalla. Cuanto más fuerte fuera la presa, más inspiraría su espíritu de lucha. Tras una breve pausa, Zhuangzhen respondió afirmativamente.
Se mantenían erguidos, con la mirada penetrante como antorchas, todos apuntando hacia la nave insignia Randana en el centro de la formación enemiga. Allí, se convertiría en su coto de caza definitivo para un enfrentamiento decisivo. La hoja brillaba con una luz fría, y cada vez que la blandía, se alzaba una nube de niebla sangrienta. No deben quedar peligros ocultos en ningún pasaje. De inmediato se desplegaron como un abanico, con Aurora como núcleo, y se precipitaron hacia varios pasajes. Esta cacería estaba originalmente preparada para sus hermanos. Cuando pelean, se esfuerzan al máximo y se niegan a ceder. Sería mejor esperar a que decidieran al ganador y luego elogiarlo abiertamente. No es de extrañar que fueran los primeros en llegar a la sala de mando donde se encontraban el comandante Randan y su grupo. Los guardias a su lado solo vieron una imagen borrosa y no tuvieron tiempo de ver con claridad los movimientos de Zhuangzhen. Por un instante, la sala de mando se llenó de nuevo de gritos y disparos. Estoy realmente impresionado. Si lo hubiera sabido, no me habría esforzado tanto.